iglesia, Dios les bendiga. Espero y se encuentren bien a cada uno de ustedes, nuestros hermanos en Cristo, nuestras hermanas en Cristo. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en este segundo video que vamos a estar ahorita mostrándoles en unos momentos más. Y bueno, hermanos, pues decidimos tener este tiempo de esta manera. Y les voy a pedir de antemano, hermanos, una disculpa porque hay ruido alrededor en el ambiente. Van a escuchar desde nuestros fieles compañeros, ¿verdad? Que son los perritos, personas trabajando, muchas cosas, hermanos. Pero en medio de todo esto, hermanos, vamos a mostrarles la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar entonces de lleno al primer tema, que es precisamente en los días de Noé. Vamos a entrar ahí ese apartado de la escritura y me gustaría, hermanos, que por favor fueran conmigo a la palabra de Dios rápidamente, al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir rápidamente ahí a Mateo capítulo número 24, hermanos. Mateo capítulo número 24. Y ahí dentro de ese capítulo, hermanos, en algunas Biblias vienen algunos subtítulos. En este caso, hermanos, yo estoy manejando la versión Reina Valera 1960. Y en el versículo número 29, hermanos, en la parte de arriba como subtítulo, como tema, hermanos, vienen y dice así: la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. No se preocupen, hermanos, en este video, cuando esté editado, me voy a encargar de ponerles ahí los textos bíblicos. Van a aparecer en pantalla para que ustedes con calma los puedan ir buscando, y si no, los voy a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo. Ahí van a venir todos los versículos, ahí se los voy a poner, pero aún así, hermanos, trataré de que en la edición de estos videos quede todo ahí puesto para que usted tenga con mayor comodidad estos textos bíblicos y usted los pueda ver. Bueno, hermanos, pues ahí vamos rápidamente en el capítulo 24, versículo número 37 al 39. Recuerde el texto, recuerde el título que le acabo de decir: la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Ese es el contexto. Dice aquí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Antes de explicar esto, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poderles mostrar todos estos textos bíblicos, hermanos, y que el Espíritu Santo, hermanos, nos dirija para que toda confusión, toda duda que tenemos, incertidumbre en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuándo va a pasar, cuándo será, de qué manera será, en qué tiempo, hermanos, quede totalmente, vamos a decirlo así, hermanos, quede totalmente desnudo ante la voluntad del Señor, que quede alumbrado, hermanos, realmente en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos, con respecto a esto, hermanos, que toda duda quede disipada, hermanos, y podamos verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos atentos, para que estemos avisados, hermanos. Vamos a orar y ahorita vamos a continuar. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana, en la cual estamos ya trabajando en tu palabra, Señor. Mucha gente también lo está haciendo en sus diferentes labores, en sus diferentes medios. A mí me ha tocado este medio, Señor, por lo cual te lo agradezco mucho. No soy digno, no soy merecedor de tan grande responsabilidad, Señor, pero te doy las gracias, Señor, por ocupar este siervo inútil y poder tratar de ser de bendición a tu iglesia amada.
Señor, gracias, mi Padre Celestial, por las personas que van a estar viendo este video, Señor, este tema, Padre, y todos los demás videos que vendrán, si tú nos lo permites, más adelante. Y te ruego, mi Dios, que ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, o días posteriores en la cual este video nuestros hermanos lo estarán viendo como iglesia, como familias, pues sea de bendición para sus vidas. Gracias, Señor, te doy. Ayúdanos, Padre, y te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sé tú con nosotros, nosotros en ti. Sé tú en mí, yo en ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces, viendo todo esto, debemos de entender algo, hermanos. Dice la Escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran esos días, hermanos? ¿Cómo eran esos días en los días de Noé? Para esto, hermanos, tenemos que ir a la Escritura, al Génesis. Vamos al Génesis, capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6, hermanos. Versículo del 5 al 7. Vamos a leer, hermanos, aquí la Escritura, y nos vamos a dar cuenta cómo, hermanos, eran esos días en los tiempos de Noé. Dice el versículo 5 al 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Precisamente el contexto, hermanos, sería el capítulo 6, versículo 1, cuando dice que la maldad de los hombres obviamente aumentó conforme a ellos se iba multiplicando. Dice el capítulo 6, versículo 1, nada más voy a leer una pequeña parte hasta donde está la coma. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y no me voy a meter en el versículo número 2, porque esto ha sido un versículo de muchas disputas teológicas, y tal vez, hermanos, se ha generado disputas con respecto a que si verdaderamente los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, tuvieron relaciones con los ángeles y de ahí salieron los nefilín, o bien si realmente esto habla acerca de la descendencia de Caín y de la descendencia de Set. Entonces, hermanos, yo no me voy a meter en este detalle. Simplemente dice la Escritura que los hombres, la raza humana, hermanos, se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Pero ¿bajo qué condiciones, hermanos? ¿Bajo qué condiciones se multiplicaron sobre la faz de la tierra? Recordemos que en el capítulo 3 de Génesis, hermanos, recordemos que ahí hay y aparece el primer pecado de la humanidad, que es la desobediencia del hombre. Aquí obviamente vamos a verlo así de una manera general, se los voy a mencionar. Usted sabe lo que sucede en el capítulo 3 del Génesis, donde a Adán y a Eva se les da una instrucción por medio de Dios. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y conocemos, hermanos, la historia, conocemos lo que había pasado, hermanos, y sabemos, hermanos, que el hombre aquí cae, hermanos, cae por la desobediencia, al transgredir esta orden, hermanos, dada por Dios, este mandamiento, hermanos, que era el hecho de que no tenían que comer de ese árbol, hermanos, del árbol que estaba en medio del huerto, el cual dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ni siquiera, hermanos, tocarlo, no podían tocarlo, no podían comer de él, o sea, no podían, hermanos. Y no me voy a meter también aquí a más profundidad a qué se refiere el fruto del árbol, qué es el árbol, qué representa. Simplemente, hermanos, vamos a ver el por qué Dios tomó la decisión de raer al hombre de la faz de la tierra. ¿Qué es esa palabra raer? Es raspar, quitar, arrancar, hermanos, de raíz, pero de una manera con fuerza. ¿Ha visto usted cómo se raspan la pintura de las ventanas? Así cuando pintan la herrería de las ventanas, hermanos, tienen que primero raspar, hermanos, quitar toda esa pintura vieja, hermanos, de una manera muy fuerte, y después limar para posteriormente poder aplicar una pintura nueva. Bueno, en ese caso imagine usted eso. Dios dijo, voy a raer, voy a raspar, voy a quitar, voy a arrancar al hombre de la faz de la tierra. ¿Por qué Dios tomó esa decisión? Bueno, hermanos, número uno, debemos de entender que Dios es soberano y que Él sabe lo que hace. ¿Y por qué lo iba a hacer y por qué lo estaba haciendo, hermanos? Porque conforme a la humanidad se iba extendiendo sobre la faz de la tierra, hermanos, la maldad de los hombres iba en aumento, hermanos. Dice la escritura aquí en Génesis, vuelvo a repetir, capítulo 6, versículo número 5, hermanos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se da usted cuenta, hermano, hermana? Si Dios ya está diciendo que la maldad era mucha en la tierra, imagínense hoy estos días, hermanos, donde estamos viendo cosas totalmente terribles. Imagínense esta maldad que hoy vivimos a la n potencia, aumentada, hermanos. Entonces, dice aquí también Génesis en el capítulo número 1, hermanos, cuál era la función del ser humano en ese huerto del Edén, hermanos, en ese paraíso terrenal, hermanos. Dice aquí, y los bendijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo número 28, dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el deber del ser humano, hermanos. Ellos tenían que fructificarse y multiplicarse, tenían que extender, hermanos, la raza humana sobre la faz de la tierra, pero ¿en qué condiciones, hermanos? En una condición de armonía, de paz, de comunión. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, hermanos, esto es muy interesante. Esto, hermanos, fue totalmente desvirtuado, fue totalmente caótico, hermanos, cuando entró el pecado en la vida de nuestros primeros padres terrenales, que fue Adán y Eva. Ahora bien, ¿qué pasó después de ello? Sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, de ese paraíso, y al estar ellos expulsados, hermanos, sabemos todo lo que ocurrió. La tierra, hermanos,
fue maldecida por Dios, hermanos. Todo, hermanos, se volvió un caos. Eso usted lo puede ver en el capítulo número 3, hermanos. Y obviamente, hermanos, en el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti. Esto, hermanos, véanlo muy bien, obsérvenlo. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, hermanos. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ese y pondré entre ti y la mujer? Se está refiriendo, hermanos, a la serpiente. Escuche bien lo que le estoy diciendo, hermanos. Esto usted lo tiene que tomar con madurez espiritual y no dejarse guiar, hermanos, por cuestiones religiosas donde usted a lo mejor ha sido adoctrinado por muchos años y no ha entendido, hermanos, realmente lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Aquí habla de dos simientes, hermanos. Y le pido de favor que usted busque en un diccionario qué quiere decir simiente. Dice: entre tu simiente y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la serpiente. Y la simiente de la mujer. ¿Qué mujer? De Eva. No les voy a decir más, hermanos. Eso usted lo tiene que escudriñar y ser guiado por el Espíritu Santo para que le dé a entender esto que estamos leyendo. Recordemos que la Biblia, hermanos, está escrita en un lenguaje en el cual nosotros tenemos que tratar para las diferentes épocas y edades. Tenemos que entenderla, hermanos. Fue escrita en un lenguaje, hermanos, en la cual se ajustó a esas épocas, en la cual también, hermanos, también debemos de entender algo. Este es un manual de vida, un manual de guerra espiritual también, hermanos. Una estrategia de guerra, hermanos. Si estamos en un campo enemigo, te lo voy a explicar así. Usted no va a agarrar en el campo enemigo y usted va a agarrar y mostrar, escúchelo bien, no va a mostrar todo su plan de ataque, su plan de defensa, su armamento. Usted no se lo mostraría al enemigo. Usted no le mostraría eso al contrincante, aquel ejército que va a venir contra usted. Usted no le mostraría todo su plan de guerra, todo lo que usted tiene, todas las estrategias que usted tiene para contraatacar o atacar. Entonces, imagínense, hermanos, si la Escritura dice que el mundo entero, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo tenía que llegar este bendito libro, hermanos? ¿Cómo tenía que llegar este bendito libro a nuestras manos? ¿En qué lenguaje? Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les hablaba por parábolas. Y aquellos, viendo, los fariseos, y no tan solo los fariseos, multitudes de personas, incluyendo saduceos, herodianos y personas que estuvieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él daba sus cátedras, sus predicaciones, sus enseñanzas. Jesús, nuestro Señor, hablaba por parábolas. Ellos viéndolo no entendían, hermanos, escuchando no entendían, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un libro espiritual y que está en un mundo, hermanos, donde este bendito libro ha sido atacado, hermanos, para ser destruido, para ser quitado, raído de faz de la tierra, hermanos. Pero el enemigo no le ha dado resultado. Les vuelvo a recordar 1 de Juan capítulo 5, hermanos. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, el lenguaje de este libro, hermanos, es espiritual. Este lenguaje, hermanos, es espiritual. Y esto me recuerda mucho, hermanos,
Y no me quiero salir fuera de lo que estoy enseñándoles, hermanos, simplemente quiero dejar en claro algo para que entendamos por qué estos lenguajes se escribieron así, por qué la Biblia está llena de simbolismos, por qué la Biblia está llena de figuras. Obviamente, hermanos, yo no estoy diciendo que hay partes donde son totalmente literales, donde totalmente se tienen que tomar así como son, hermanos. Pero mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Recordemos quién está gobernando el mundo. ¿Y por qué dice espíritu del mundo? El mundo entero está bajo el maligno. Pero dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Después dice aquí, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que inspiró este bendito libro. Por eso es que todas estas figuras y simbología, hermanos, estas estructuras, hermanos, que están aquí puestas en este bendito libro que contiene la mente de Dios, cuando somos sus hijos, hemos nacido de nuevo, ya esa simiente de Satanás, eso que aquello nos gobernaba anteriormente, por el sacrificio de Cristo y por la sangre de Jesús nuestro Señor, es quitada, es erradicada, hermanos, es totalmente alejada. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora la simiente de Cristo Jesús es donde está, hermanos. Su Espíritu Santo nos ha hecho nacer de ¿cómo? De nuevo, hermanos. Aquí estamos. Es por eso que podemos entender. Entonces aquí, hermanos, vemos dos simientes. Y como en los días de Noé, que era lo que estaba pasando, esa parte, hermanos, de maldad, hermanos, estaba gobernando ¿a quiénes? A los hombres, a los primeros pobladores de esta tierra, amados hermanos. Por eso había tanta maldad. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Desobedecer, rebelarse ante su Creador. Esa rebeldía, esa maldad, ese pecado fue transmitida, hermanos. Y conocemos quién fue el primer asesino de esta humanidad, que fue Caín, hermanos. Caín mató a su hermano Abel. Y sabemos que Dios posteriormente a ello, hermanos, Dios tuvo a bien, hermanos, todavía darle a esta pareja, hermanos, la oportunidad de tener otro agente, hermanos. En este caso sería Set, hermanos, de donde vendría precisamente esa línea de bendición, esa simiente no contaminada por la serpiente, para que de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y bueno, sabemos qué fue lo que pasó con Caín, anduvo errante, y hay muchas partes de la Escritura donde en algún momento dado podemos ver qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se generó a través de la vida de Caín y también a través de la vida de Set. Recordemos que Abel murió, fue asesinado, ahora sí a sangre fría por su hermano, y obviamente, hermanos, todo esto fue premeditado, todo ya estaba ahí en la mente y en el corazón de Caín. ¿Por qué? Porque en él habitaba la simiente de la serpiente, hermanos, de la maldad.
Y bueno, en base a eso, hermanos, si ustedes leen lo que es Génesis, desde que vimos el capítulo 1, cuál era el deber del hombre, aquí en ningún momento dado Dios da ordenanzas, estatutos, leyes, principios por los cuales el hombre se tenía que regir. Solamente podemos ver ciertos rasgos, hermanos, cuando Caín y Abel ofrecían sacrificios para con Dios. Y esto, hermanos, ¿de dónde lo habrían aprendido? Miren, voy a leer Génesis capítulo 4, versículo número 2. Dice aquí, bueno, desde el 1 para que escuchen, hermanos, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Escuchen bien, y trajo una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿De dónde aprendieron esto, hermanos? ¿De dónde adquirieron este conocimiento Caín y Abel para ofrecer ofrendas a Jehová? Uno era pastor, que era Abel, y el otro era un hortelano, era un agricultor, que era Caín. Pero ¿de dónde aprendieron esta manera de sacrificar a Dios? De generar un sacrificio. Hermanos, pues obviamente de sus padres, de Adán y de Eva. Que seguramente, hermanos, si no me cree a mí usted, pero es simplemente utilizar sentido común de que Adán y Eva, como padres de Caín y de Abel, en sus diálogos platicaban acerca de aquel paraíso donde habían estado ellos, de donde ellos habían tenido comunión con su Creador, con el Creador de la tierra. Cuando Caín y Abel pues miraban las estrellas de niños, porque imagínense, también fueron niños, ellos tenían curiosidad como todo niño, y me imagino que le preguntaban a sus padres: ¿y cómo se llaman esos puntos brillantes en el cielo? ¿Y cómo se llama ese animal? ¿O cómo se llama eso que se mueve ahí entre las plantas? Ellos como niños preguntaban, hermanos. Entonces, ¿de dónde tenía que ser transmitido el conocimiento? De sus padres. A lo mejor ellos le platicaban: nosotros estuvimos en el huerto del Edén, en ese paraíso, donde nuestro Creador, donde Dios se manifestaba, y nosotros caminábamos con Él cada mañana, cada día, nos arrullaba por las noches con el canto de las aves, el movimiento de los árboles, el viento. Ellos le tenían que platicar a sus hijos todas estas cosas, y le transmitieron un conocimiento, pero hasta ahí nada más, hermanos. De aquí en adelante, hermanos, no podemos ver simplemente más que una generación de seres humanos que se fueron levantando, amados hermanos, haciendo sus estructuras sociales, y que obviamente ante una estructura social conlleva muchas cosas, hermanos. Una estructura social requiere de límites, una estructura social requiere de pensamientos, una estructura social requiere de ciertos mandamientos, de ciertas categorías que puedan generar precisamente una estructura social, ciertas divisiones, cierta economía. Fíjense bien esto, hermanos, que estoy diciendo, porque pensamos que a lo mejor Noé bueno, también, ¿verdad? Andaban con huesos de pollo aquí en la cabeza. No, hermanos, debemos de entender que estas eran estructuras sociales ya formadas, pero mal formadas, hermanos, no bien formadas, donde no había, amados hermanos, realmente paz, no había realmente armonía. Recordemos que estaba la simiente de la serpiente, esa maldad heredada por Adán y Eva,
que fue transmitida, hermanos, y pasó de generación en generación. Entonces, eso debemos de entenderlo, hermanos. La maldad ahí estaba en los seres humanos, y por eso llegamos al tiempo de Noé, donde precisamente, amados hermanos, vemos esta estructura social totalmente echada a perder. Ahora bien, hermanos, después de dicho todo esto, vemos, hermanos, que Noé, hermanos, fue preservado en medio de la tribulación. No fue arrebatado, ni fue puesto después de la tribulación del juicio diluviano que vino sobre esta tierra, hermanos, sino al contrario, Noé fue guardado en el arca que Dios le había dictado a Noé que hiciera, hermanos, con sus medidas, su altura, su anchura, su extensión, el largo de ella, hermanos, las dimensiones que tendría el arca en su interior. Dios, hermanos, tuvo a bien guardar a Noé en medio de esa gran tribulación y diluvio que vino sobre la tierra como juicio para quitar y raer, arrancar a esa generación de seres humanos que estaba totalmente contaminada por el mal, hermanos. Dice la Escritura que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿de quiénes? De los hombres, era de continuo solamente el mal. Robos, asesinatos, adulterios, fornicación, secuestros, perversidad sexual, hermanos, homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, todo lo perverso que usted se puede imaginar, hermanos y hermanas. Pedofilia, hermanos, todo aquello que usted se pueda imaginar viviendo el día de hoy, hermanos, cómo está en aquel entonces a la N potencia, hermanos. Usted lo puede ver. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? Que nosotros el día de hoy, hermanos, muchas personas están pensando, y aquí voy a generar también cierto conflicto en su ser, hermano, hermana, si usted está viendo este video. Muchas personas están pensando, hermanos, que antes del juicio, hermanos, antes del juicio, la iglesia va a ser arrebatada. Hermano, tiene que usted leer bien el contexto de la Biblia, de lo que dice acerca de la séptima trompeta. Es que Dios va a venir como ladrón en la noche y no nos vamos a dar cuenta. No, ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura, hermanos. Porque mucha gente dice que no nos vamos a dar cuenta cuando Cristo venga y nos lleve. Y ojo, hermanos, aclaro, yo no estoy diciendo que Cristo no va a venir, no, sí va a venir. Y muchos de los personajes de la Escritura que conocemos del Nuevo Testamento, incluyendo los apóstoles, discípulos, la iglesia primera, estaban aguardando y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayoría de ellos, si no es que todos, murieron, martirizados, hermanos, asesinados, como espectáculo, hermanos. Pero ¿qué los mantuvo firmes, esperando la venida de su Señor Jesucristo? Su fe, hermanos. Su fe fue fortalecida. El mismo Pablo esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y conocemos el final de la historia de nuestro Señor, de nuestro hermano Pablo, hermanos. Conocemos que él fue decapitado al final de su carrera espiritual, pero él se mantuvo firme, hermanos, aguardando la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo, hermanos, todavía no llega, está muy pronto. Pero a lo que voy, hermanos, es que mucha gente está pensando que antes de que venga gran tribulación, hermanos, sobre esta tierra, la iglesia se va a ir. Pensemos por un momento en esto, hermanos. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? Ahora, usted me va a decir, bueno, es que en Génesis capítulo número 5, versículo 22, habla acerca de Enoc, que Enoc fue traspuesto, que Enoc no vio muerte. Y Elías también, hermano, ¿qué me dice acerca de Elías? Que vino Dios por él en un carro de fuego, y ¡fum!, se lo llevó. Ok, hermanos,
Debemos de entender primeramente cómo era la vida de Enoc. Y debemos de entender qué hacía Elías. Bueno, Elías tenía, usted me va a decir, pasiones semejantes a las nuestras. Ok, hermano, tiene usted toda la razón. Yo no estoy diciendo que Dios no vino por ellos. Simplemente estoy diciendo que en el caso de Enoc, hermanos, la calidad de vida que tenía Enoc, hermanos, era totalmente diferente a la vida que hoy llevamos nosotros como cristianos. La vida de Elías, ok, sí es cierto, estaba sujeto a pasiones como las nuestras, pero también llevaba una calidad de vida, hermanos, que lo llevaba a tener comunión con su Creador. Ahora dígame usted, ¿en qué parte de esta vida que conocemos ha habido un hombre como Elías que ore y que Dios permita que caiga fuego del cielo, hermanos? Por eso va a haber muchos que van a ser confundidos, hermanos, porque van a venir falsos maestros, falsos profetas que harán milagros, y ahí habrá una confusión, hermanos, terrible, pero ahí tampoco me voy a meter. Simplemente, hermanos, estoy hablando acerca de que la calidad de esos hombres de vida fue totalmente apegada a la voluntad de Dios. Hoy la iglesia, hermanos, hoy la iglesia está dormida. La iglesia está dormida, hermanos. La iglesia verdaderamente ha sido contaminada, hermanos, de una manera muy sutil por corrientes, por filosofías, por maestros, falsos predicadores, falsos pastores, que han enseñado doctrinas, hermanos, inspiradas en películas hollywoodenses, hermanos, dejados atrás. Esa es una de ellas. Películas, hermanos, que solamente agarran dos textos bíblicos y dicen acerca de que la iglesia va a ser arrebatada, hermanos. Usted ha leído a lo mejor la Biblia de Scofield, y no le voy a hablar más acerca de ese varón, hermanos, pero hay cosas muy extrañas, hermanos, que posteriormente a lo mejor toquemos, pero usted tiene que leer la Biblia, hermanos. Usted tiene que entender lo que dice aquí. Noé estuvo en esa tribulación, en ese juicio, mas sin embargo su fe en Dios, lo que él creyó, lo guardó de ese juicio, hermanos. Noé creyó en lo que Dios le había dicho. Y si usted va conmigo, hermanos, versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, 6:9 de Génesis dice: estas son las generaciones de Noé. Generaciones, esa palabra es muy importante, hermanos. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No quiere decir que no se equivocaba Noé, hermanos, sino que era un hombre maduro y recto en su forma de pensar y de conducirse en la vida, hermanos. Y ese conocimiento, eso que aprendió él de Dios, lo transmitió, trató de transmitirlo. ¿Y cómo puedo yo afirmar esto, hermanos? Bueno, porque su esposa, sus hijos y sus nueras no tuvieron ese encuentro con Dios, sino fue él. Y él se encargó de transmitir su fe de lo que Dios le había dicho que iba a venir sobre esta tierra. Recordemos, amados hermanos, que no había habido diluvio, no había llovido. En los días de Noé dice que un vapor salía, subía de la tierra y era lo que regaba las plantas, hermanos. No habían visto llover, no sabían qué era ese fenómeno. Por eso no le creyeron a Noé, hermanos, cuando Noé estaba edificando esa estructura, esa arca. Me imagino que sus vecinos veían y lo criticaban y lo juzgaban y decían: este hombre está loco, está más loco que nosotros, es mucho peor que nosotros en nuestra maldad, es mucho más extraño este hombre, es mucho más perverso que nosotros, y no le creían, hermanos. Imagino que por ese tiempo, hermanos, todo ese tiempo, esos años, esas décadas que pasaron en la cual Noé estuvo construyendo y edificando esa estructura, él predicaba con su ejemplo. Imagino que en las oportunidades que él tenía compartía lo que Dios iba a hacer sobre esta tierra, y la gente no le creía. ¿Cómo va a ser eso de que caiga agua del cielo, Noé? Estás loco, estás enfermo, estás
muy errado de lo que piensas. Si nosotros estamos locos, tú estás peor, estás desquiciado. Y no le creían. Y aquí vamos a ver unos textos bíblicos, hermanos, para que podamos también entender esto. Miren, en Génesis capítulo número 7, versículo 16, hermanos, 7:16. Miren lo que dice aquí la escritura en Génesis capítulo 7, versículo número 16, hermanos. Dice así: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿A qué le cerró la puerta Jehová? Al arca, hermanos. Al arca que construyera Noé, al arca en la cual su familia estuviera involucrada. Fue Dios, hermanos, el que cerró la puerta, y esto nos habla de algo, hermanos. Nos habla de su soberanía, hermanos. Que Él es todo poder, que Él es todo gobierno, hermanos. Que no hay nada por encima ni abajo de Él, hermanos. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Cuando llegó el tiempo del diluvio, hermanos, dice aquí versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 21 y 22, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en tierra, murió. Versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hermanos, es increíble lo que sucedió aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que cuando dijo Dios, ya es el tiempo, fue el tiempo, hermanos. Se cumplió. Después de que Noé y su familia terminaron de construir el arca, Dios no tardó ni un segundo más, hermanos, y comenzó a ejercer su juicio sobre la faz de la tierra. Comenzó Él a raer todo lo que Él había creado. Él es soberano, hermanos, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Sabía que todo lo que el hombre tocaba y generaba y hacía estaba totalmente contaminado con la simiente de la serpiente, la desobediencia, la maldad, la rebeldía, el pecado, hermanos. Solamente Noé halló gracia delante de Dios, ese favor inmerecido por parte de Dios, su misericordia, hermanos. Y fue guardado en medio de gran tribulación en el arca. Y sabemos, hermanos, actualmente quién es nuestra arca de salvación y qué nos mantiene firmes en estos tiempos tan caóticos, hermanos, con esto que están haciendo actualmente. ¿Quién nos mantiene a nosotros los cristianos firmes, hermanos? Dígamelo usted lo sabe, usted tiene la respuesta en este momento. Usted me lo quiere decir y yo se lo voy a decir. Es Jesús, Jesucristo, nuestra arca de salvación, quien nos mantiene en este tiempo, hermanos, y que nos mantendrá en los tiempos futuros firmes ante dicho juicio que viene sobre esta tierra, hermanos. Jesús es nuestra arca de salvación. Jesús mismo es la puerta. Él mismo dijo, yo soy la puerta. La puerta por la cual, hermanos, ¿quiénes van a entrar? Nosotros, sus hijos. Pero llegará un momento, hermanos, en que ese tiempo, hermanos, esa puerta, hermanos, no Jesús, sino la voluntad de Dios diga, es tiempo. Vamos a ejercer juicio sobre esta tierra. Dice aquí la Escritura que Dios mismo cerró la puerta, hermanos. Él mismo la abrió y Él mismo la cerró. Él es soberano, hermanos. Él sabe lo que hace.
¿Por qué, hermanos? Porque vio lo que estaba ya sucediendo con la humanidad, hermanos. ¿Se imagina usted si a Dios no le dolía ver cómo un hombre violaba a niños? ¿Usted qué cree cómo Dios no le daba dolor cuando veía asesinatos, secuestros, cuando veía cómo el hombre tan perverso, hermanos, se hundía en la profundidad de sus pensamientos caóticos, oscuros, más perversos, oscuros, hermanos, y veía cómo su creación, el ser humano tenía relaciones sexuales con las mismas bestias, con los animales que generaban zoofilia, hermanos? ¿Se imagina usted eso? ¿Usted cree que a Dios no le dolía? ¿Usted cree que a Dios no le duele actualmente ver lo que está pasando, lo que está sucediendo en las sociedades a nivel mundial, hermanos míos? A cada rato estamos escuchando de secuestros, violaciones, asesinatos, feminicidios, homicidios en general, hermanos, pedofilia. ¿Usted no cree que a Dios le duele? También muy hermoso aquí. Miren lo que dice capítulo 8, versículo 6 del Génesis, 8:6 del Génesis. Dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El arca que había hecho Noé, en esa arca dice que abrió una ventana. No dice la puerta, dice la ventana. Ahora también dice que Noé hizo, dice, el arca que había hecho. Obviamente, hermanos, sabemos que no fue idea suya. Dios le permitió trabajar, involucrarse en esa gracia, en esa misericordia, que Noé y su familia estuvieran involucrados en esa gracia, vuelvo a repetir, y en esa misericordia, para que ellos fueran salvos. Y no estoy hablando que la salvación, nuestra fe es por obras, no me malinterprete. La salvación no es por obras, hermanos, es por fe. Pero Dios nos permite trabajar en su obra para estar atentos a lo que Él va a hacer, para que no seamos sacudidos o seamos sorprendidos de la nada. No, hermanos, cuando nosotros nos involucramos en la obra de Dios, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser está involucrado en Dios, está totalmente concentrado en Dios. Y por eso podemos estar más atentos a los designios, a los pensamientos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos atentos a su voz, estamos receptivos a su voluntad cuando estamos involucrados en lo que Él preparó de antemano para nosotros, hermanos. ¿Estamos ahí prestando atención? Pero dice aquí la Escritura que Noé abrió la ventana. Y le voy a decir qué es la ventana, hermanos. La ventana es este bendito libro, hermanos. La bendita palabra de Dios, que es la Santa Biblia, hermanos. Esta es la ventana, hermanos, que nos ayuda, amados hermanos, que nos ayuda a ver lo que viene más adelante, que nos ayuda a visualizar lo que está más adelante, hermanos, lo que viene. ¿Para qué abrió Noé la ventana, hermanos? ¿Por qué Dios le permitió abrir la ventana? Para ver si ya el agua había, ¿qué?, descendido, para ver si había tierra firme. Nosotros podemos abrir esta ventana, hermanos, que es la palabra de Dios, para saber lo que viene más adelante sobre esta humanidad, sobre esta tierra, sobre la faz de la tierra, sobre las naciones. Apocalipsis, hermanos, recordemos qué quiere decir el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. La escatología no es más que el estudio, hermanos, de los tiempos finales, de los tiempos venideros. ¿Y en dónde se va a ver eso, hermanos? En este bendito libro. En los días de Noé, hermanos, la sociedad estaba totalmente corrompida. Era una sociedad corrupta. Era una sociedad que estaba impregnada de ¿qué, hermanos? De maldad,
de maldad. Entonces, cuando vino el diluvio, hermanos, solamente 8 personas fueron salvas en gran tribulación. Dios actualmente, amados hermanos, va a trabajar con familias, con hijos de Dios, que verdaderamente, hermanos, verdaderamente estén atentos, que estén vigilantes, que estén atalayando, hermanos, la venida de su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que no seamos sorprendidos para lo que viene sobre esta tierra. Mire cómo está ahorita la gente, hermanos. Usted a donde camina, toda la gente anda con cubrebocas y todos parecen zombies, verdaderamente, hermanos, seres sin alma. Imagínense ustedes, hermanos, están respirando ese dióxido de carbono, todo ese gas, toda esa toxicidad, hermanos, todo el día. Para los que traen eso ahí y trabajan en los lugares departamentales, la gente que va a hacer sus compras, imagínense todo el día respirando ese dióxido de carbono, hermanos. Se están intoxicando ellos solos, hermanos. Ahora el cubrebocas, hermanos, es simplemente, es una acción, hermanos, generada por los gobiernos sin el temor de Dios, porque viene algo más adelante, hermanos. Viene un control mundial. Esto solamente fue una prueba de ensayo-error, hermanos. Ensayo-error, eso es, hermanos. Pero eso ya después lo vamos a ver. No me quiero meter en otros temas. Simplemente le estoy hablando ahorita como en los días de Noé. Una sociedad totalmente corrupta, generada y hecha solamente en sí misma para generar y crear maldad sobre maldad. Ahora bien, hermanos, quiero regresar al Nuevo Testamento, amados hermanos, a Mateo capítulo número 24, y creo, hermanos, que no nos va a dar ya tiempo para concluir los demás temas. No creo que nos dé tiempo, hermanos. Pero en Mateo 24, hermanos, vuelvo al mismo capítulo y versículos que leíamos en un principio, 37 y 39. Dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire ahora lo que dice aquí, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y dice aquí, hermanos: entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Usted me dice, ahí está la doctrina del arrebatamiento, hermanos. No, hermanos, aquí está hablando acerca de aquellos que entendieron y de aquellos, obviamente, hermanos, que no entendieron, como en los días de Noé. Noé y su familia entendieron. ¿Por qué? Porque Noé se encargó de transmitir esa instrucción que Dios le había dado, y Noé, hermanos, halló gracia delante de Dios. Y por eso dice la escritura aquí en Génesis, regreso rapidísimo, hermanos, Génesis capítulo número 6, hermanos, dice claramente aquí la escritura: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé, hermanos? Transmitir ese conocimiento de que vendría juicio, vendría un juicio diluviano. Él no fue sorprendido, él no fue, vamos a decirlo, hermanos, agarrado en un momento de improvisación, hermanos. No, Noé se preparó por muchas décadas, hermanos, al construir esa arca juntamente con su familia. Entonces aquí, hermanos, dice la escritura, Mateo 24, 39, y no entendieron. Hoy la gente no entiende acerca de esto, hermanos, porque no han nacido de nuevo. Están bajo la simiente de la serpiente. Nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos la simiente de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Por eso estas escrituras se abren ante nosotros. Esta ventana, hermanos, se abre. Podemos abrir esta ventana, hermanos,
y podemos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que es muy importante que usted escudriñe las Sagradas Escrituras. Es cierto, hay buenos comentarios de teólogos, de pastores y maestros. Es cierto, hay buenos comentarios, hay buenas enseñanzas. Pero principalmente usted se debe de guiar con este bendito libro. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia para poder entender las Escrituras. Así que, hermanos, aquí dice claramente que ellos no entendieron. Hoy se predica del Evangelio, se predica del arrepentimiento, muchos tratados bíblicos, muchas campañas evangelísticas. Usted le habla a un familiar, usted le predica a amigos, compañeros de trabajo, a gente que anda en la calle, desconocidos, y no le entienden. Ese día, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, mucha gente se va a lamentar, hermanos. Se va a acordar lo que en algún momento dado se les predicó, se les enseñó, y nunca quisieron tener comunión con Jesucristo. Nunca quisieron arrepentirse de su maldad, hermanos. Quisieron vivir en sus desenfrenos carnales y en sus bajas pasiones, hermanos. Esa gente verdaderamente van a ser aquellos que van a ser sorprendidos, hermanos. Usted y yo no. Usted y yo no vamos a ser sorprendidos. Y esto me recuerda, hermanos míos, a lo que está más adelante, lo que ya habíamos hablado en el primer video, en el capítulo 26, capítulo 25, acerca de las vírgenes, parábola de las 10 vírgenes. Dice el versículo 10, capítulo 25 de Mateo, versículo 10. Dice así: pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta, como lo que leímos ahí en Génesis, capítulo 7, hermanos, versículo 16. Que Dios dice ahí, cerró la puerta. Es lo mismo, hermanos. Dice que 5 de estas vírgenes estaban listas, estaban preparadas para recibir ¿a quién? Al esposo. Y dice aquí la Escritura que Él cerró las puertas, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, velad, estén atentos, estén preparados, prepárense, amada iglesia, amado pueblo de Dios, prepárense, dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El día y la hora no sabemos, hermanos. El día y la hora no sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a venir. Entonces usted y yo tenemos que estar simplemente preparados. Tenemos que velar. Tenemos que estar atentos a lo que viene pronto sobre esta tierra, amados hermanos. Muchos cristianos están viviendo totalmente una vida, hermanos, y lo digo no por ellos, sino por mí, porque a veces nosotros flaqueamos en nuestra fe, hermanos, y vemos el mundo cómo se mueve, y el mundo es atractivo, hermanos, y quisiéramos caminar como aquellas personas caminan, pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos esta ventana, este bendito libro, y cuando vamos a él nos damos cuenta de lo que realmente está preparado para este mundo, para estas naciones, para la sociedad sin Cristo, hermanos. Esa estructura social, política, económica, religiosa, cultural, étnica, sin Dios, hermanos. Lo que viene sobre este mundo, hermanos, es juicio. Pero gracias a Dios, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe, nuestra confianza en Él, seremos guardados de plagas, de pestes,
de enfermedades, de tribulaciones, de carencias. Dios nos va a guardar, amados hermanos. Él nos está guardando. Algo muy interesante también en esto, hermanos, y creo que ya voy a concluir, segunda carta del apóstol Pedro. Quiero que usted vaya conmigo a la escritura, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, amados hermanos. Voy a leer del versículo 3 al 13, del 3 al 13. Ya no me dio tiempo, hermanos, de mostrarles la iglesia dispensacionalista, hermanos, pero quiero que en algún momento dado podamos ver, si es que nos da tiempo rápidamente de ver la iglesia dispensacionalista, pero en segunda de Pedro, hermanos, capítulo número 3, versículo 3 en adelante dice, sabiendo primero esto, ¿quién lo sabe? Ahora nosotros, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos inmoderados, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es esa promesa, hermanos? Que Él había de venir, que Él había de regresar. ¿Usted recuerda? Ahí en Hechos, hermanos, capítulo número 1, rápidamente, hermanos. Rápidamente, Hechos capítulo número 1, versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, y dice así, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El Señor mismo que dijo que vendría otra vez. Sus ángeles aquí lo estaban confirmando. Entonces tenemos, hermanos, esa promesa de que el Señor vendrá otra vez, de que estaremos con Él. Y dice aquí versículo 10, pero el día del Señor, fíjense bien, hermanos, y aquí ustedes me van a decir, ahí está, hermano, el Señor nos va a sorprender. No, hermanos, no nos va a sorprender, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Aquí viene el hecho de por qué no vamos a ser sorprendidos, hermanos, como aquellos hombres en los días de Noé que no entendieron y que cuando vino el juicio de Dios quisieron regresar al arca, hermanos, quisieron meterse. Por eso es que Dios cerró la puerta.
¿Para qué la iba a cerrar? Para que no entrara el agua al arca y muriera Noé y toda la gente que estaba ahí, los animales. No, hermanos. Es lo que acabamos de leer de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. ¿Qué es lo que hizo Dios? Cerró la puerta. ¿Y para qué se cierra una puerta? Para seguridad y para protección, hermanos. Dios no iba a permitir que gente totalmente llena de maldad se metiera, hermanos. Se metiera. Es lo mismo, hermanos. Ya estaban avisados, pero no quisieron. Por eso fueron sorprendidos. Como hoy en día, hermanos, la gente sabe que hay iglesias que predican de este bendito libro. Hay iglesias, hermanos, personas que saben que los días domingos se deben de reunir, entre semanas se deben de reunir, saben que existe la Biblia, saben que existen predicadores, que hay programas televisivos ahora donde les hablan acerca de Cristo. La gente sabe, hermanos, pero no han nacido de nuevo, están cegados por el Dios de este siglo, no pueden ver. Esta ventana para ellos está cerrada. Y si la abren, hermanos, es solamente las tienen ahí para adornar sus casas. Pero no saben realmente cuál es la utilidad de esas ventanas. No saben cuál es la verdadera utilidad de esta ventana, hermanos. Dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa? Aquí está. En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, aquí está, hermanos, por eso debemos de leer toda la Escritura, hermanos, no nada más versículos que nos han enseñado, hermanos, a conveniencia, a manera, hermanos, de sacar textos fuera de contexto, hermanos. Y discúlpenme si usted va a ver este versículo y le va a generar conflicto. Mire, yo prefiero mejor que genere conflicto en su ser y que usted escudriñe la Escritura que Dios le habla a través del Espíritu Santo, a que usted siga creyendo algo que está mal fundamentado, hermanos. Muchos cristianos están pensando, va a venir Dios aquí, como dice, como ladrón en la noche y yo no me voy a dar cuenta. No, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, usted ya sabe que Cristo va a venir y que ante la venida de Cristo, hermanos, van a venir efectos, van a venir eventos sobrenaturales, hermanos, y que de una u otra manera Dios ya nos dijo que van a ocurrir, que van a suceder, y que esta simbología, hermanos, de la cual está llena la Escritura, también partes, figuras, obviamente, hermanos, partes que se deben de tomar tal y como son, literalmente. Pero mire, hermanos, Apocalipsis tiene mucha simbología, hermanos. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, hermanos, podemos entender este plan de ataque, este plan estratégico, este bendito libro que está aquí en esta tierra. Y recordemos, vuelvo a repetir, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo Dios va a mostrar su plan de contraataque, su estrategia para esas preciosas almas por las cuales Él derramó su sangre preciosa? ¿Cómo le va a dar a entender a ese enemigo cruel? Mira, esto es lo que voy a hacer. Entonces no sería realmente una batalla, vamos a decirlo así, justa, inteligente. Por eso este libro, hermanos, solamente lo pueden entender aquellos que han nacido de nuevo. Y aquí dice claramente, pero nosotros, ahí está, hermanos, esas promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quién mora ahí? ¿Quién es la justicia? Dios mismo, hermanos, Jesucristo mismo. Entonces nosotros realmente, hermanos, no vamos a ser sorprendidos. ¿Por qué? Porque ya estamos avisados, como fue avisado Noé, como en los días de Noé, hermanos.
Así será la venida del Hijo del Hombre. Van a venir cosas terribles, hermanos, sobre esta tierra, pero nosotros hemos sido guardados en nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos por un momento, hermanos, vuelvo a repetirle, en aquellos primeros cristianos. Esos primeros cristianos aguardaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Ellos tuvieron que pasar, hermanos, por cosas muy difíciles, inclusive, hermanos, hasta la muerte. Pero se mantuvieron firmes, hermanos. ¿Qué los mantuvo firmes? Su fe. Su fe los mantuvo firmes, amados hermanos. Dice aquí en Hebreos, en esa famosa galería de la fe, de los héroes de la fe, dice aquí, versículo número 35, hermanos, dice, las mujeres recibieron, Hebreos 11:35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. ¿A través de qué fueron perfeccionados, hermanos? Dice, fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A través de qué fueron perfeccionados ellos, hermanos? Esos primeros cristianos. A través de las pruebas, hermanos. A través del dolor. A través de la muerte. Su fe los mantuvo firmes. Usted conoce la historia de los primeros siglos, hermanos. Usted conoce la historia de los primeros siglos de los cristianos. Usted, si ha leído, pastor, hermano en Cristo, diácono, maestro de escuela dominical, si usted ha leído el libro El rastro de la sangre, usted verá lo que sucedió en los primeros siglos con los primeros cristianos. Y no me va a dejar usted mentir, hermanos, que a través de esas muertes, a través de ese derramamiento de sangre, por lo cual Satanás quiso quitar de la faz de la tierra a los cristianos, no pudo. Entre más sangre se derramaba, más se multiplicaban los cristianos por su fe. Este libro, hermanos, quiso ser quitado de la faz de la tierra. Hoy lo tenemos hasta por vía digital. Entonces, amados hermanos, nosotros no vamos a ser sorprendidos, como muchas personas están pensando, cristianos están pensando, es que el Señor vendrá como ladrón en la noche, yo no voy a darme cuenta. No, Pedro dice claramente, va a venir, pero tú ya estás avisado. ¿Y cuál es la manera de esperarlo? Bueno, dice, la manera en la cual tú lo debes de esperar, dice, ¿cómo no debéis vosotros? Segunda de Pedro 3, versículo 11, voy a leer, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Por qué? Por el fuego. Yo te voy a explicar eso. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa vivir? Dice aquí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y después dice, ¿de qué manera vas a vivir esa vida en santidad y esa vida piadosa? Esa vida llena de comunión con Dios. ¿Cómo la vas a vivir? Pues dice aquí, esperando, o sea, tú estás vigilante, esperando y apresurándonos. ¿Apresurándonos en qué? Dice aquí, para la venida del día de Dios. ¿Cómo nos vamos a apresurar? ¿En qué nos tenemos que apresurar? ¿En qué nos tenemos que apresurar o involucrar, hermanos? Pues obviamente en la palabra de Dios. Apresúrate.
involúcrate, escudriña, predica la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, apresúrate, no te tardes, comienza a escudriñar, ve los tiempos, ve las señales que Dios te está arrojando. ¿Para qué, hermano, hermana, hermanos, iglesia amada? Para que usted y yo no seamos, ¿qué? Sorprendidos. Para que usted y yo no seamos sorprendidos. Como aquellos hombres que dice la Escritura, no entendieron hasta que vino el diluvio. Imagino que ellos de repente estaban así y comenzaron a sentir las primeras gotitas de agua caer sobre su cabeza y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está cayendo? Y de repente caía el agua. Y me imagino que ellos comenzaron a observar y decir, ¿esto es agua? Y gota a gota, hermanos, comenzó a desprenderse el agua de los cielos. Y cuando vieron que realmente eso era mucho más fuerte, ¿qué trataron de hacer, hermanos? Pues trataron de correr hacia donde estaba el arca. Por eso Dios tuvo que cerrar la puerta. Pero nosotros, hermanos, ya estamos avisados. Nosotros sabemos que todo esto tiene que suceder, tiene que pasar, hermanos. Muchos cristianos no saben por qué ahorita toda la gente usa cubrebocas. Mucha gente no sabe por qué China y Rusia se están aliando. Muchos cristianos están pensando que verdaderamente esto se trata del coronavirus. Y le tienen más miedo al coronavirus que a los juicios que Dios va a traer sobre esta tierra. Dice Primera de Tesalonicenses 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, ahí está, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ahora usted puede entender el contexto. Ustedes saben que va a venir el Señor, pero para aquellos que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con Cristo, esos sí van a ser sorprendidos. Esos sí van a ser sorprendidos. ¿Qué es lo que hace un ladrón? Robar, ¿no? Dice que como en los días de Noé se estaban casando y entregando en casamiento, andaban ahí en sus placeres carnales, hermanos. ¿Qué les va a venir a robar? ¿Qué va a venir? Perdón, hermanos. ¿A qué vendría Dios en esa acción de ladrón, hermanos? ¿Qué les va a robar Dios? Pues su desenfreno, su tranquilidad, lo que andan, su paz aparente, hermanos. La paz, eso es el punto, hermanos. La paz aparente que ellos tienen. Eso es lo que Dios les va a quitar. La paz que aparentemente ellos tienen, Dios se las va a quitar. Y van a andar confundidos, hermanos. No sabrán qué hacer. Pero nosotros sí, hermanos. Viviendo, hermanos, en una vida de santidad, una vida piadosa, hermanos. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de que entendamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Y les estoy dando, hermanos, yo creo que esta introducción, hermanos, se va a extender un poco más. Lamento, amados hermanos, créanme, lamento no poderles dar más estudios ahorita en este momento de lo que estamos viendo en estas cosmovisiones. De hecho, todavía no toco ni siquiera la palabra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? Vamos a quedar con el pendiente, hermanos, de la iglesia dispensacionalista, hermanos, de la creación, el creador de ella y la primera cosmovisión. Vamos a quedar al pendiente de estas enseñanzas, hermanos. Y bueno, solamente quiero concluir con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Ahí está, hermanos, otra vez, para que no seamos sorprendidos. Sed pues sobrios y velad en oración, dice.
Vuelvo a lo mismo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y miren, hermanos, que cuando dice aquí la Escritura, mas el fin de todas las cosas se acerca y debemos de ser sobrios, en el versículo número, hermanos, 1 en adelante, en este capítulo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Qué interesante, hermanos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo está este cuerpo, hermanos? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo que, hermanos, desenfreno, de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos espiritualmente, hermanos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y por eso dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, hermanos, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué, hermanos? De pecados. Ahí está. ¿Quién es la fuente de amor, hermanos? Dios, Jesús. Para los hombres sin Dios, hermanos, nosotros estamos locos, porque no caminamos con ellos, porque no pensamos como ellos, porque no actuamos como ellos. Porque cuando le decimos que Cristo va a venir, dice, tú estás loco. Jesucristo vendrá entre las nubes y tomará a su iglesia, será arrebatada. Estás loco. Están locos. ¿Cómo es eso de que tú no puedes ir a las pachangas, a las fiestas? ¿Qué? ¿A poco tú no fumas? ¿A poco tú no tomas? ¿A poco tú no andas viendo o haciendo cosas que nosotros hacemos y que son comunes y corrientes? ¿A poco tú no ves películas pornográficas? ¿A poco tú no ves, no te drogas? Y el cristiano dice, no, ¿qué es eso? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Y te dicen, eres un infantil, eres un tonto, eres un torpe. Tú no sabes disfrutar la vida. ¿Para qué se hizo la vida? Para disfrutarla. Para emborracharte, embriagarte. Para que tú tengas como hombre, si tú eres hombre, tienes que tener muchas mujeres. Si tú eres mujer, tú debes de andar lo más sexy que puedas, porque así vas a ser una mujer admirada, respetada, una mujer de sociedad. Si tú no te vistes de esta manera, si tú no actúas de esta manera, tú no andas a la moda. Mire, hermano, acabo de ver lástima que no lo puse aquí, ya después se los voy a poner. Y hasta lo capturé en pantalla, hermanos, ahí en mi celular. Mercado Libre, hermanos, ya sacó una tendencia homosexual, lésbica, gay, donde dice, no importa, tú eres lo principal. Y sacan un hombre, hermanos, maquillado totalmente como una mujer, con el arco iris
que es el símbolo, hermanos, que Dios utilizara para establecer un pacto con el hombre de que ya no raería esta tierra con agua, hermanos. Y por cierto, fue algo que no les mencioné. ¿Por qué dice la Escritura que con agua fue primeramente y ahora será el juicio por fuego? Hermanos, porque el agua purifica. Pero el agua, hermanos, para quitar la suciedad arrastra, rae. Pero el fuego también purifica, pero hace algo diferente el fuego, hermanos. El fuego no rae, no arrastra, no arranca. El fuego consume, hermanos. El fuego consume. El fuego pulveriza. ¿Se dan cuenta? Esta sociedad, ¿por qué va a pasar? Este mundo, ¿por qué va a pasar? Ahora pasará por fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad ha ido incrementándose, ha ido aumentando, hermanos. Y ante tanta maldad, ¿qué tendrá que hacer Dios, hermanos? Consumir, fulminar, purificar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es terrible, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les voy a dejar estos textos bíblicos, algunos de los que tengo aquí apuntados, no todos. Y primeramente Dios, hermanos, yo creo que mañana domingo por la tarde, hoy es sábado, hermanos, en unos minutos más, ya ustedes pues van a ver esto, si Dios lo permite, ya editado. Pero mañana domingo, después de que nos congreguemos, mi familia, mi esposa amada y mis hijos amados, y yo nos congreguemos con nuestros amados hermanos en la iglesia, en la tarde, hermanos, yo creo que vendré y estaré, pues otra vez, hermanos, editando este video. Voy a continuar, hermanos, con la segunda parte. Yo ya quiero terminar, ya quiero entrar de lleno a las cosmovisiones. Así que, hermanos, pensemos por un momento en esto que acabamos de estudiar, donde dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo, hermanos, es la puerta por la cual podemos entrar y ser salvos. Jesucristo es esa puerta. Él es el arca también de salvación, y por si fuera poco, nos ha dejado este bendito libro, que es su palabra, que contiene la mente de Dios, de Cristo mismo, del Espíritu Santo, y que es la ventana, amados hermanos, es la ventana para que nosotros podamos ver lo que viene más adelante. Recuerda, tú y yo no vamos a ser sorprendidos. Tú y yo ya estamos avisados acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su arrebatamiento, del arrebatamiento de su iglesia, de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para morar con Él, con nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, es increíble, pero aquí está escrito. Vamos a orar, hermanos. Oremos en esta hora. Dios los bendiga. Y pues primeramente Dios, mañana estaremos haciendo el otro estudio, y si Dios nos lo permite, mañana mismo lo subimos a este canal de YouTube que se llama Un Paso de Fe, Ministerios en Línea, Un Paso de Fe. Y espero en Dios que podamos hacerlo, hermanos, para que tu alma siga siendo edificada. Que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te guarde, te cubra, y que te llene de sabiduría e inteligencia para poder escudriñar este bendito libro. Recuerda lo que dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos vemos pronto, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, tú que moras en los cielos y en la tierra, en todo lugar, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu amada iglesia, Señor, sea edificada con tu palabra, y que un servidor también sea edificado juntamente con ellos. Gracias, Señor, por este día, por este sábado, Señor, en la cual tú me permites hacer este video. Y Dios,
Gracias, Señor, por que tu Espíritu Santo nos permite hacer todo esto. Y te ruego, Padre Santísimo, que nos ayudes a continuar con estos estudios. Gracias, Señor, por toda la gente que ha visto estos videos, estos últimos videos. Te ruego que la población de los que estarán viendo, Señor, estas predicaciones, estas enseñanzas, esta temática de las cosmovisiones escatológicas, estén al pendiente de ellas, Señor, y puedan ser edificados de igual manera. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pido y te lo ruego, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vemos pronto, amada iglesia. Dios les bendiga. Hasta luego.